Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hoy en el editorial no vamos a abordar algún pleito judicial, algún reclamo legislativo, algún planteamiento de modificación del Código Penal. Hoy en este espacio en donde me dirijo personalmente y doy mi opinión personal sobre las actualidades de este país, quiero decir lo siguiente: mantengámonos unidos, mantengámonos todos juntos en cumplimiento de lo que establecen las autoridades. Escuchemos a las autoridades sanitarias, escuchemos y sigamos las indicaciones de los médicos, de las médicas, de los profesionales de la salud que están en el frente de batalla enfrentando lo que ya fue declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia mundial, el coronavirus, esta enfermedad que tiene una alta capacidad de transmisión, tiene también un índice de mortalidad bastante observable, pero que nos debe encontrar a todos unidos. Por eso indico lo siguiente: debemos ser parte de un país unido para cumplir con las obligaciones que como ciudadanos se nos ha encomendado ahora, de ser responsables con relación a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, de estar unidos en torno a un mismo objetivo: tratar de alguna manera de superar esta crisis sanitaria que estamos enfrentando, no solamente el país, que el mundo está enfrentando. Por eso es el mensaje que aprovecho en este momento del editorial, donde solemos hablar de cuestiones jurídicas, de hacer un llamado a un Paraguay unido, a un Paraguay concentrado en superar esto que damos en llamar coronavirus. Por eso, gente, unidos el Paraguay va a ser más grande. Unidos vamos a poder superar juntos esto que tenemos en las manos. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. Bueno, a ver, quiero hoy abordar con los distinguidos invitados que hoy nos acompañan en el primer bloque del día, quien es Rubén Galeano, presidente del Colegio de Abogados del Paraguay, y Manuel Riera, quien es vicepresidente del Colegio de Abogados del Paraguay, sobre dos temas puntuales que se dan en la misma semana que ha terminado. El primer tema, que tiene que ver con los efectos de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de suspender las actividades de los tribunales en un 90 o 99% de todo el país por 14 días, acompañando lo que resolvió el gobierno nacional. Y por el otro lado, algo que nos interesa a nosotros, a los integrantes del gremio de abogados, una decisión que deja de lado a los funcionarios públicos del padrón a ser utilizado en la próxima elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura en mayo próximo. Doctor Rubén Galeano, doctor Manuel Riera, a ustedes el agradecimiento de siempre estar con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo están? Héctor, un gusto saludarte a vos, al querido Manuel y a la audiencia que nos sigue en Causa Justa. A tus órdenes. Quiero hoy aprovechar el papel de ustedes, de dirigentes gremiales del Colegio de Abogados del Paraguay principalmente, para explicar un poco, no solamente a los abogados que ven el programa, sino también a los justiciables, a la ciudadanía toda que ve también el programa, sobre los alcances, en primer lugar hablar de eso, sobre los alcances de lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia, doctor Rubén Galeano. Héctor, tenemos que decir lo siguiente: el gremio de abogados no está ajeno a la situación de salud que afecta al mundo y que acaba de ingresar al país en relación a esta pandemia mundial y la expansión del virus en nuestra sociedad, del coronavirus. Sin duda alguna, el gremio de abogados está preocupado, así como toda la ciudadanía, de la salud pública. Ahora bien, reconozcamos que hay mucha preocupación también del gremio de abogados de los efectos que esto tiene en el ejercicio de la profesión, específicamente el impacto en la tarea profesional, ya que salimos de una huelga de un mes, del mes de noviembre, prácticamente todo el mes de noviembre, y se consumió parte de diciembre,
de una larga feria de enero y recién cuando se estaba iniciando la tarea profesional anual nos encontramos con esta circunstancia que suspende prácticamente la totalidad de la gestión tribunalicia. Estamos sin duda alguna tratando de canalizar también las inquietudes de los colegas, pero algunas cuestiones que nosotros creemos que se excedieron, o por lo menos hablo a título personal, innecesario suspender el trámite electrónico y el expediente electrónico, que fue una herramienta inaugurada justamente para evitar la aglomeración de personas en el Poder Judicial. Sí, señor. No tiene sentido alguno que no se pueda seguir trabajando desde nuestros despachos y nuestras computadoras los profesionales del derecho y los jueces y actuarios judiciales también de sus respectivos despachos, incluso desde sus domicilios. No tiene sentido alguno suspender la tramitación del expediente electrónico, más aún porque lo único que va a generar es sumar a la mora y no tendrá ninguna incidencia en la propagación o no del virus. Creo que en ese sentido la decisión de la máxima instancia judicial se excedió mucho. Doctor Manuel Riera, al respecto. ¿Qué tal, Bien, Héctor? doctor. Sí, por supuesto, ¿verdad? Al unísono con lo que contaba Rubén, nosotros vemos por un lado y recibimos lo que los abogados también nos dicen al colegio, que por supuesto hay que hacer un equilibrio entre lo que ocurre y lo que podría significar una solución para la cuestión de sanidad y de salud por todo el tema del coronavirus. Pero nos extrañó el tema del expediente electrónico, es lo principal. O sea, no solamente eso, sino también el 2020 es un año que se inicia con muchas reformas legislativas. Y una de las reformas principales, por ejemplo, es todo lo que supone o propone, mejor dicho, la canalización de los medios telemáticos, o sea, las audiencias por medios remotos de comunicación. Hoy en día hay posibilidad de que yo haga la carga de expedientes desde no solamente de la oficina, de una laptop, de un iPad, perfectamente en cualquier lugar, y podría servir este ejercicio, esta situación que nosotros tenemos hoy como un ejercicio para probar dichos métodos. Pero hablamos de una suspensión total, o sea, no estamos hablando de que yo pueda cargar un acto jurídico procesal, sino que directamente está en blanco el acceso, o sea, yo no puedo entrar, no puedo revisar. Yo podría hoy aprovechar información de expedientes que no están con cierto apuro para apurarlos, podría utilizar información que están en el sistema para estudiarla, yo podría hacer un montón de cosas sin que eso se traduzca en una actuación inmediata, sino usar tiempo ocioso, privado, como productivo o fructífero en términos procesales. Creemos que ahí podría haberse hecho una resolución no tan drástica, no tan absoluta, y en contexto con lo que Rubén bien contaba, ¿verdad? Saliendo de una época mala, de huelgas, de discusiones, de ferias, y entrar en esto que siempre es un parate más a los tan pocos días hábiles que tiene el año, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes ven? Pero la Corte está a tiempo, Héctor, Sí. Porque hablando muy en serio, ¿cuál es el propósito de suspender el uso de la plataforma del expediente electrónico? O sea, entendemos las medidas para evitar la propagación del virus, que en realidad se pudieron también haber atacado de otra forma, se pudo haber establecido mecanismos de higienización para no ingresar a los tribunales, que el propio Poder Judicial ponga a disposición de los justiciales tapabocas. Pero claro, déjame sí, terminar, Héctor, sí. déjame terminar. Pero lo que no tiene sentido es suspender todo lo referente al expediente electrónico. Pues recordemos que en Capital todo funciona en base al expediente electrónico. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Sumar a la mora, Héctor, sin ningún justificativo para ello. Pero estamos hablando que en promedio van 12.000 personas. Yo entiendo los tribunales electrónicos. Yo sé y creo, insisto, que la Corte Suprema de Justicia creo que va a estar analizando de modificar esto de los expedientes electrónicos, por lo menos para que estén habilitados, para que la gente pueda revisar. Son 2 semanas que los jueces desde sus despachos pueden, o desde sus casas, pueden aprovechar para poner al día la tramitación de los expedientes. Son 2 semanas que los profesionales del derecho podemos ir cargando actuaciones, podemos ir proponiendo diligencias, podemos ir contestando sin que nos venzan plazos. Y al contrario, lo que hacemos es sobrecargarlos todos juntos para que dentro de 2 semanas empiecen a decaer de una vez y va a generar un congestionamiento. O sea, es una decisión muy poco inteligente desde ese punto de vista. Más allá del alto
alto propósito sanitario que persigue. Ahora, ¿cómo ustedes abordan las otras medidas, los otros efectos? Ya apartando el tema de los expedientes electrónicos, ¿cómo observan el resto de las decisiones? ¿De qué manera se podría afectar? ¿Cómo el señor o la señora que están viendo el programa, al abogado o la abogada que están viendo el programa le va a afectar esta decisión de la Corte? Le va a afectar justamente en esto que hablamos. Al no poder tramitarse el expediente, un resultado, por decirte, una sentencia declaratoria de herederos que podría haberse obtenido dentro de las próximas 2 semanas, va a tener que esperar un mes. Una adjudicación dentro de un juicio sucesorio que podía salir dentro de las próximas 2 semanas va a tener que esperar un mes. Y eso afecta también, sin duda alguna, los negocios relacionados a la actividad jurisdiccional. Y cuando me refiero a los negocios, me refiero a todo ese conglomerado. Recordemos que el cobro de deudas atrasadas se realiza a través de expedientes judiciales, la transferencia de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de situaciones que pasan por la actividad jurisdiccional y que hacen al funcionamiento de la economía misma del país. Va a ralentizar mucho la economía del país, que depende en cuanto a la gestión del Poder Judicial. Perfecto. Ahora, eso sobre eso. Ahora abordemos el otro tema que tiene un interés, no solamente del gremio de abogados, sino por su significancia tiene un interés político o tiene una consecuencia política que va más allá de nosotros, el gremio de abogados por sí. La decisión de la Corte Suprema de Justicia que resolvió dejar de lado a todos aquellos abogados que no ejercen la matrícula, voy a decirlo, o que son funcionarios públicos del padrón a ser utilizado para las elecciones de los 2 representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura. Eso es algo que ustedes plantearon y otros gremios plantearon también, digamos, bajo la tutela, por así decirlo, el liderazgo del Colegio de Abogados del Paraguay. Esta decisión ¿cumplió con ese objetivo de sacar la influencia política en esta elección? Héctor, recordemos que desde hace 4 elecciones, incluida esta, el Colegio de Abogados del Paraguay viene solicitando la exclusión de los funcionarios públicos del padrón de profesionales habilitados para elegir a los 2 representantes del gremio ante el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque la Constitución otorga la representación a 2 abogados de la matrícula, dice, electo por sus pares. ¿Quiénes son nuestros pares? Aquellos que, al igual que nosotros, aquellos que a la par que nosotros pueden ejercer la profesión. Los funcionarios públicos no pueden ejercer la profesión. De hecho, los funcionarios públicos que por algún motivo litigan, entiéndanse, defensores, agentes fiscales, directores jurídicos, ejercen una función. Incluso hay jueces y fiscales que fueron designados sin contar con matrícula, es decir, no es necesario, no es grave, no es requisito contar con una matrícula. Bueno. Porque ellos están cumpliendo con una función, no están ejerciendo la matrícula de abogado. Entonces, lo que hizo la Corte al acoger favorablemente la petición del Colegio de Abogados, acompañada, y quiero hacer hincapié, por más de 20 gremios y asociaciones de abogados de toda la República, más de 20 gremios y asociaciones de abogados de toda la República, al unísono, junto al Colegio de Abogados del Paraguay, solicitamos ya el año pasado esta exclusión. Entendemos que le va a hacer muy bien, sobre todo a la fortaleza institucional de la representación del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Primero, ¿por qué? Porque va a devolver legitimidad y segundo, va a evitar que se vuelva a convertir en coto de caza de los políticos las distintas dependencias de funcionarios públicos. La elección de los representantes del gremio de abogados del Consejo de la Magistratura fue siempre una cuestión político más partidaria, más que gremial, doctor Riera. Sí, la respuesta tiene que ser sí. Si yo miro hoy desde la Constitución del 92 hasta la fecha y vos decís en promedio, la respuesta es sí. De hecho, las últimas elecciones que tuvo la abogacía fue casi un reflejo en menor escala de los resultados de las internas y de las elecciones nacionales de los partidos tradicionales, ¿verdad? Nosotros cuando tratamos de hablar lo más simple posible de las razones de esto, nosotros decíamos, más allá de las razones constitucionales, de la legislación que organiza la justicia en el Código de Organización
de las discusiones constituyentes cuando la Constitución se escribía, de las razones de la representación de la sociedad civil en la figura de la abogacía ante un órgano político como el Consejo, nosotros decíamos no tiene sentido que la persona que se candidata le diga al votante, vóteme porque yo así le garantizo a usted que lo voy a dejar en el cargo. Yo lo voy a garantizar que no lo remuevan como juez o que no lo remuevan como defensor o como fiscal o como síndico o como funcionario, etcétera, etcétera, etcétera. No tiene sentido, no hace a la libertad en general. Creemos nosotros que esto va a fortalecer la independencia del Poder Judicial, por un lado, en tanto y en cuanto se saca el yugo, el funcionario común y corriente, de deberle el voto a aquel a quien le garantiza continuar su cargo, cuando el mérito debería reforzarse y no esa convalidación. Entonces, creemos que este va a ser un experimento cívico relevante y, por supuesto, lo que antes era un reclamo, ahora se vuelve para nosotros un compromiso, ¿verdad? Los elegidos por la abogacía en las próximas elecciones tendrán el más grande y alto deber de hacer cumplir con las expectativas que nosotros reclamamos desde el gremio. Ahora, ¿qué se le responde a aquellas personas que dicen que esta decisión de la Corte es contraria a la libertad de elección, a garantías constitucionales que hablan de las prohibiciones ya establecidas para el voto, que hablan de que los funcionarios públicos tienen el derecho de votar también, porque el abogado, funcionario público, tiene el derecho de votar, que el ser funcionario público no les priva de ese derecho, esa prerrogativa de orden constitucional, ya que originalmente, antes de ser funcionarios públicos, son abogados, tienen una matrícula? ¿Qué se le responde a esa argumentación, doctores? Importante la pregunta, Héctor, porque quien plantea ese tipo de circunstancias, y lo digo con mucho respeto, evidencia desconocimiento de la representación y del diseño constitucional. Como te indicaba en la ocasión anterior en que hice uso de la palabra, la Constitución habla de 2 abogados de la matrícula electos por sus pares. 3 palabras que son eje del diseño constitucional. Abogados de la matrícula electos por sus pares. ¿Quiénes son pares? Los que a la par que nosotros pueden ejercer la matrícula. El funcionario público no puede ejercer la matrícula. De hecho, el Código de Organización Judicial se lo prohíbe expresamente. También la Ley de la Función Pública se lo prohíbe expresamente. Y si vamos un poco ya al aspecto de la redacción misma del artículo constitucional, se había discutido introducir al seno del Consejo de la Magistratura la representación de agentes fiscales, defensores y funcionarios públicos. Y la discusión constitucional concluyó que no se les otorgara representación. Es decir, nunca, desde que se sancionó esta Constitución, tuvieron representación los funcionarios. Ahora, que indebidamente se haya tolerado en las últimas 4 elecciones no significa que tengan derecho o que lo hayan tenido alguna vez. ¿Es la primera vez que se le excluye a los funcionarios públicos? No, en las primeras 2 elecciones, Héctor, no habían participado. Después, cuando algunos referentes políticos se candidataron, obtuvieron la bendición de algunos ministros de Corte y se empezó a, entre comillas, a habilitar algunos estamentos para respaldar algunas candidaturas y luego eso se degeneró. ¿Este sistema caducó por inadecuado, por irregular, por inconstitucional? ¿Qué daño causó para ustedes el hecho de que funcionarios públicos, abogados, funcionarios públicos hayan podido votar en estas elecciones anteriores, en la elección de los representantes del gremio en el Colegio de Abogados? Yo creo que no es el foco puesto en el elector o el foco puesto en el candidato el que responde a el problema de fondo que se quiere solucionar, ¿verdad? Si nosotros prevemos una mayor imparcialidad para los jueces o para el poder jurisdiccional del país, no estamos tratando de atribuirle representatividad a un problema en culpa de quien vota o de quien se candidata. Nosotros nomás decimos es que el Consejo de la Magistratura hoy tiene 2 diputados, 2 senadores, un representante del Ejecutivo, un representante del Poder Jurisdiccional. Estamos hablando de las 3 patas de los poderes políticos del Estado sentados ahí.
más abogados, más docentes. Los docentes y los abogados son no estamentos en términos de docencia y de abogacía, porque si no tendrían que haber arquitectos, heladeros, cocineros, camarógrafos, programas de radio, no es el punto, sino que hay sociedad cívica que no cumple una función pública determinada. El aspecto es ese. Entonces lo que se quiere es que el sistema haga un contrapeso entre quien presta un servicio público al Estado y quien no lo hace desde la sociedad civil. Esa es la abogacía y la docencia puesta en el Consejo, en ese órgano híbrido que suplió el viejo esquema donde Stroessner te decía vos sos juez ahora y vos no, ¿verdad? Entonces lo que se está queriendo decir acá es, creemos que de esta manera fortalece el aspecto cívico en la designación de jueces por méritos, no por réditos políticos, porque la función política en su esencia come votos, pues, o sea, depende de los votos. En nosotros no, o sea, yo gano plata o pierdo plata no porque me votes vos, porque hago bien mi trabajo nomás. Acá existe la posibilidad, ¿verdad?, de que los próximos miembros del Consejo representen genuinamente intereses cívicos desde la abogacía o la docencia, sin deberle favor político a nadie, sin canjear favor político a nadie. Y el funcionario público, a quien se le va a convalidar su mantenimiento en la función o se le va a revalidar otro periodo en su función, no va a deber ese favor, no se va a ver en la obligación de generar favor, no va a tener que generar un qui pro quo de ningún tipo, porque nada le debe. Nosotros creemos que el sistema va a ganar así, porque se vuelve imparcial, ya que quien llega al Consejo no es parte del sistema. Ahora, hay que exigirle a los que lleguen al Consejo, elegidos por nosotros los abogados, que cumplan una función que vaya más allá de ser gerentes de recursos humanos o administradores de recursos humanos, de talentos humanos, porque a eso se redujo la representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura, a manejar los cargos de acuerdo a los amigos políticos, a los amigos empresarios, a los amigos empresarios, y no de acuerdo a la ley, no de acuerdo al mejor servicio de justicia, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿Te estás dando cuenta, doctor, que vos mismo respondiste tu pregunta anterior? Sí, famoso. Parezco periodista deportivo. No, claro. Con todo respeto a mi colega deportivo. ¿Te das cuenta? Vos preguntaste por qué es importante la legitimidad de origen de la elección y vos mismo estás en esta siguiente pregunta indicando la necesidad de que los representantes estén ajenos a los partidos políticos y a los estamentos de poder, sean políticos, económicos, de los medios de comunicación, etcétera. Justamente por lo que decía Manuel, que fue objeto de discusión en la Constituyente. Y cuando se dice justamente, en una de las líneas del diario de sesiones dice, es importante que la sociedad civil que no presta servicios en la función pública haga justamente de esta tarea de contrapeso. Lo dice una parte del diario de sesiones cuando incluye a los abogados ejercientes de la matrícula y a los docentes. Por eso es importante que esa independencia del Poder Judicial parta de origen primero en la elección de los representantes y luego en la tarea que ellos vayan a desarrollar al interior del Consejo. Perfectísimo. Entonces estamos hemos tocado dos temas interesantes que emanaron de la Corte Suprema de Justicia. El tema de los plazos procesales, que realmente el tema para qué uno dice el tema del expediente electrónico, me suspendieron. Bueno, va a ser complicado terminar bien este año. Volviendo al tema de los procesos procesales, va a ser complicado Se está complicando el inicio del año sí. Y si la Corte no toma algunas medidas correctivas de manera urgente, mañana lunes, si por ejemplo no reactiva el expediente electrónico, vamos a tener una mora judicial que antes que alivianarse de lo que era propuesta de la propia máxima instancia judicial va a empeorar. Es importante que la Corte revise la acordada que emitió en relación a esta situación. Ese tema de la morosidad del servicio, ¿ustedes creen que deberían darse otro tipo de actividades graduales o que solamente el tema del expediente electrónico, doctor Riera, es el que debe rehabilitarse de esta manera? No, la Corte sacó una acordada que es la 1366, ¿verdad?, de fecha el 11 de marzo. Es una acordada bastante reglamentaria, ¿verdad? Normalmente la Corte cuando suspende los plazos en épocas de huelga o de incertidumbre, termina diciendo todos los plazos de ayer hasta acá están suspendidos. Pero en esta, en cambio, aclara,
está suspendido lo civil, está suspendido lo laboral, está suspendido lo contencioso, está suspendido el aspecto, qué sé yo, qué sé cuánto. O sea, no lo penal, se mantienen las audiencias, se mantienen las garantías, se habilitan los jueces de paz para estas cosas. O sea, está bastante reglamentado. No va a ser un parate total, por supuesto, ¿verdad? Pero yo creo que la importancia pasa un poquitito por lo que decía Rubén al comienzo. Nosotros estamos saliendo de un año 2019 difícil, entramos a la feria del 2020 con unas pausas muy prolongadas. Aumentar las pausas ante un sistema de incertidumbre como el que tiene hoy en velo al mundo entero, que es el coronavirus, tiene que ser un paso a la vez y la Corte tiene que tomar, digamos, decisiones periódicamente para que no sean muy absolutas, ¿verdad? Ir ajustando lo que se pueda de acuerdo a los días. Doctor Rubén Galeano, doctor Manuel Riera, el placer de contar con tan distinguidas autoridades del gremio de abogados en el programa. Gracias a vos, Héctor, gracias por la invitación. Por el espacio y a Causa Justa el éxito de siempre. Gracias. A la vuelta al corte continuamos con otro tema bastante particular, les cuento yo, el que tiene que ver con el Ministerio Público. ¿Por qué no se garantiza la carrera judicial y la estabilidad laboral de los fiscales en este país? A la vuelta del corte. Vamos a hablar. Bueno, ese tema que les dije en el último bloque vamos a tocar, pero lo vamos a tocar, ¿eh? La garantía que los fiscales tienen que tener de tener una carrera laboral, de tener garantía laboral los fiscales. Imagínense que los agentes fiscales en este país no tienen garantías laborales y les voy a contar por qué en el otro bloque. Nos acompañan hoy la abogada querellante, el fiscal investigador y la víctima de un hecho de gatillo fácil. Recuerden, la vez pasada les contamos el caso de Villarrica, un caso, digamos, terrible, un homicidio. En este caso, el victimario, un agente policial, la víctima, que está pudiendo contar el cuento, un hombre que recibió 4 impactos de bala. El juicio, el hecho es del 2014, el juicio de este caso ya se suspendió 4 veces. Justicia pronta y barata no es. Nos acompaña entonces, comienzo con la dama, la doctora Sari Hellman, abogada querellante. Gracias, señora, por estar con nosotros, bienvenida. El señor agente fiscal, Armin Echeguren, gracias, querido doctor, por estar con nosotros, por contarnos de este caso, ¿verdad?, que más o menos está olvidado. Y señor Benítez, gracias por venir a dar su testimonio, ¿sí? Gracias. Quiero comenzar con el señor Benítez, ¿me permite la doctora? Sí. Este hecho, doctor Benítez, el señor Benítez, ocurre ¿en qué año? Y en el 2014, ¿cómo sucedieron? Rápidamente, si me puede hacer un relato, por favor. Sucedió en la casa de mi papá, en la estancia, que está en sucesión. Y ahí fui disparado por ese policía a tracción, dentro de mi casa. ¿Y por qué el policía estaba en tu casa y cómo se llama el policía? El policía es Plácido Zamudio Villalba, sí, que no tiene nada que ver en esta sucesión ni en esa casa, en esa estancia. ¿El hecho ocurrió en qué mes del 2014? Fue el 4 de diciembre. ¿Había un conflicto? ¿Él fue a su casa? Él siempre estaba en esa casa por ser yerno de la señora Marta Sanabria, que era la esposa de mi papá. Ah, entiendo. En ese tiempo, ¿verdad? Sí. Y este policía siempre tiene que estar, era custodio de la jueza de Pando. ¿De Cadete Pando? De Cadete Pando. ¿Chaco Paraguayo? Chaco Paraguayo. Chaco Paraguayo. Ruta 12, sí. Sí. Pero él siempre estaba en esa estancia, no estaba solo en su trabajo. Sí. Siempre estaba en ese lugar. El problema pasó cuando yo abrí la sucesión de mi finado padre. Sí. Me amenazó este policía ya en ese tiempo. Sí. Que si yo seguía la sucesión, que me iba a matar a mí, a mi señora y al abogado interviniente de la sucesión. Sí. En ese tiempo. Hay todos los documentos, toda la denuncia en la comandancia, en el Ministerio de Interior. En todo, yo denuncié a este policía. ¿Y ocurrió un hecho, un enfrentamiento ese día en diciembre del 2014? No hubo enfrentamiento, él me disparó a mí. ¿Por la espalda? ¿A traición? A traición. Yo me acosté, me entré en la estancia, pedí permiso a la señora Marta, me dieron. Yo me fui para conversar con ella porque tenía que hacerse
un inventario otra vez de animales. Ujú. Entonces yo me fui para comunicarle a la señora Marta Sí. el día que se iba a hacer y ponerme de acuerdo con ella para contratar personales para juntar los animales. Estaba solo ese día. Me fui con mi abogado y un secretario. ¿Y qué pasó en ese momento? Me dio permiso, pasé detrás de la casa, en un lugar donde siempre se recibe a la gente, ¿verdad? Me ofrecieron ellos tereré, agua para tomar. Le agradecí yo a ellos y le dije que voy a pasar a descansar un rato, solamente que vine a comunicarle esas cosas. Sí. Pasé yo, quité una carpa verde de la camioneta, me recosté así. Al recostarme, después de más o menos 5 minutos, ya escuché un disparo. Ya sentí ya un impacto en mi cabeza. El primer impacto. Yo estaba acostado así, me disparó del costado del policía, Sí. de la cocina. Más o menos a 10 metros de donde yo estaba. Te disparó. Me Primer disparó, disparo. primer En la disparo, cabeza. en la cabeza, con un rifle. ¿Y después? Rifle 22. Al impactarme sentí algo caliente, el ruido en mi oído. ¿Y algo caliente en tu cabeza? Algo caliente acá y ya toqué ahí, salió sangre. Le dije al abogado, allí ya pido, doctor, le dije. Aniciene me dijo, sí, allí ya pido, entonces allí ya pido, ahí eso. Acertaba en mi cabeza así. Me levanté ahí, me di la vuelta para mirar de dónde me estaba disparando el tipo. Y me di la vuelta así, al darme la vuelta le he visto que me estaba disparando de la cocina. Sí. Y ahí me cubrí otra vez con la mano, ahí me disparó en la mano acá. Te dejó. Eso es. Este está amputado, este dedo, mi mano prácticamente no puedo utilizar No más. puedo utilizar tu mano. No puedo más porque quedó... Pero ¿por qué si lograste el permiso de que era la esposa de tu finado padre y no entraste con violencia a la propiedad que era de tu padre? ¿Por qué ese señor comenzó a dispararte? ¿Cuántos disparos en total? Porque ya me amenazó lo anteriormente, doctor, que me iba a matar. ¿Y cuántos disparos en total? 4 disparos. Me disparó acá, me cubrí así la cara. Sí. Después acá me disparó otro impacto. Sí. Después uno en la cara. Ese tengo todavía la bala acá. ¿Tenés la bala en la Tengo cara? todavía ¿Tenés la bala en la cara Acá todavía? tengo el 22. Tengo todavía. Ahí entonces me caí yo en el suelo. Ahí me socorrieron, me llevaron atrás de la camioneta el abogado y mi secretario. Y que ahí estaba conmigo. tuvieron que salir de ahí. Ahí ya salimos ya y para más, ellos aseguraron el portón candadeado con cadena. ¿Y qué hicieron? Tuvimos que atropellar el portón para salir porque el tipo venía detrás de nosotros. ¿Venía atrás de ustedes? Sí, para liquidarme. Él Terrible tenía que liquidarme. historia. Sí, porque también ahí dijo esta señora, Marta Sanabria, el Yucapán de Mazocuera, Topaco Sucesión y Pucuma con esta itima. ¿Eso lo escuchaste decir? Eso lo escuché a la señora decir. Al dispararme a ese policía, le empezaba a disparar. O sea, el objetivo era tu secretario y el abogado. Sí. A mí me liquida y termina la sucesión, ellos ganan todo. Y le ganan. liquidan al abogado y al secretario también. Sí, también va a liquidar ellos, claro que sí. Qué denuncia grave. Esto ocurrió en diciembre del 2014. Sí, Pero, sí. oh maravilla, desde diciembre del 2014 a marzo del 2020, este caso llegó apenas a juicio oral y público, pero la audiencia de juicio oral y público se suspendió 4 veces. Doctora Hellman, ¿ante qué caso estamos? Pero esto es algo normal, ya tratándose de policías. Porque este policía estuvo prófugo, Recordame el nombre, por favor, otra vez. Plácido Zamudio Sí. Villalba. Este policía estuvo prófugo por más de 2 años en este proceso penal. Estuvo prófugo y aparte de eso, que es lo peor, seguía cobrando su salario. Al haber denunciado yo en la comandancia y en todas partes, hasta en anticorrupción de la Policía Nacional, que me acuerdo que había una comisaria de nombre Zunilda, el apellido no recuerdo, donde le decía yo, está prófugo este señor. ¿Y cómo ustedes, si está trabajando en Cadete Pando, no lo pueden agarrar? Porque él estaba prófugo entre comillas. Entre comillas, porque ¿qué hacían en la comandancia? Sí. No pasaban y escondían la parte del oficio donde se le tenía que aprender. Imagínense qué grave es. Hay complicidad entre los propios camaradas. Y 2 años lo cubrieron a 2 Zamudio. años siguiendo cobrando su salario y prófugo de la justicia. Nosotros tenemos que esperar más de 6 años para que se haga el juicio oral. Cuando agarró el primer tribunal para hacer el juicio oral,
le suplico al presidente para que haga un allanamiento para poder agarrarlo, porque así no vamos a poder hacer nada, porque En estaba este caso, prófugo. ¿solamente Zamudio era el procesado o la señora también era? No, solamente el oficial Plácido Zamudio. Entonces yo suplico para que hagan un allanamiento sabiendo ya, mostrándole yo fotografías, videos, de dónde estaba, y que no puede ser que la justicia no haga nada, sabiendo que es un policía y dónde presta servicio y en dónde está. Entonces pedí, por favor, después de mucho solicitar eso, hicieron el allanamiento y lo trajeron. Ya hace más otra vez de un año de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque andan suspendiendo ahora juicios orales y haciendo chicanas. En este juicio oral ya va a ser como 2 veces que se suspendió. Aparte los otros 2 veces más. Son 4 como veces en total. 4 veces que estamos suspendiendo un juicio oral y público. ¿Por qué? Por el capricho de la parte de la defensa que quiere buscar un tribunal a medida. ¿A medida de qué? De que lo absuelvan. Pues si hay testigos. ¿El arma? ¿Se encontró el arma? No, eso no es todo lo que yo Sí. le voy a contar. A ver. Aparte de tener frondosos antecedentes de este policía, sanciones administrativas, tiene desde el 1999 por robo de vehículo a mano armada, una de sus sanciones. Sanciones de 30 días de arresto. Otra de sus sanciones, en el 2007 tiene la agrupación especializada. En el 2013, ¿sabe por qué? Por disparar a una comitiva fiscal policial. Luego tiene violencias domésticas y varios otros antecedentes policiales y judiciales. Eso no es nada. Con todo esto, se pasaban burlando y diciendo que ellos, como ya hay un fiscal anterior a esta causa, gracias a Dios ahora tenemos un fiscal que hizo realmente su trabajo, no como el anterior que ya fue destituido por el jurado de enjuiciamiento Entiendo. de magistrados. Quiero hablar con el fiscal, perfecto. Acá tenemos el antecedente del hecho fáctico, concreto, relatado por la víctima sobreviviente, no de uno, de 4 balazos con rifle. El testimonio de la abogada querellante que dice 2 años tardaron en detenerlo a este tipo, protegido por sus camaradas policías. Así. Y el fiscal, ¿qué me tenés más que contar que me sorprenda este caso? No me digas que tenés más cosas que contar y que me sorprendan como fiscal en esta causa, doctor. Bueno, realmente creo que está todo dicho por parte de la víctima, el señor Fidencio Benítez, ¿verdad? Bueno, realmente este es un hecho que estamos pendientes de la realización del juicio oral. Lo que voy a aportar es lo siguiente. El juicio oral ya fue suspendido. Esta es la 4ª vez que es suspendido. ¿Cuándo fue suspendido? ¿Cuándo debía realizarse? El año pasado le habían recusado al tribunal, la Cámara de Apelaciones le había confirmado y ahora nuevamente, luego le volvieron a recusar y el Tribunal de Apelaciones designa un nuevo tribunal para que se sustancie la audiencia de juicio oral. No se pudo iniciar en 2 oportunidades porque la defensa en las 2 oportunidades ha recusado al tribunal y en las 2 oportunidades este tribunal de sentencia fue confirmado. Entonces, no estamos pudiendo empezar la audiencia de juicio oral a consecuencia del mecanismo que están utilizando de recusar tribunales. Aparte de que la audiencia preliminar fue suspendida en 5 ocasiones. Impresionante. Impresionante. ¿Qué elementos de prueba hay contra Zamudio? Bueno, ¿Qué elementos tenés? Que del anterior fiscal, que ya no es más, y lo que vos pudiste recolectar. Bueno, el Ministerio Público realizó la acusación correspondiente conforme los diversos medios de prueba de que se han llevado a cabo en la etapa investigativa. Realmente a mí la causa ya me llegó sobre los últimos 15 días antes que fenezca los 6 meses de investigación. Culminamos la etapa investigativa y presentamos la acusación correspondiente. Tenemos el arma, tenemos los testimonios, ¿verdad?, de los testigos presenciales del hecho, los cuales van a deponer ante el tribunal y van a contar efectivamente ¿Se tiene el arma? Y se tienen los testigos presenciales. ¿Se tiene la demostración que el arma correspondía a Zamudio? Corresponde a Plácido Zamudio. Asimismo también tenemos los informes de los estudios médicos que le hicieron. Actualmente la víctima hoy en día tiene hasta hoy una bala en la cabeza. Ha perdido O sea, gran parte. ¿En la cara? En la cara. En el rostro. En el rostro. En el rostro.
ha perdido gran parte de la movilidad de la mano a consecuencia de los tendones, ¿verdad? Que no puede ejercer una movilidad perfecta. Y bueno, para el Ministerio Público este es un hecho que va a ser probado en juicio y esperamos poder conseguir la condena correspondiente. Qué historia de una... Dios mío, impresionante. Muchas gracias, doctora, muchas gracias, doctor. Don Fidencio, 30 segundos, el mensaje que querés dar. Sos víctima sobreviviente de un ataque a balazos. ¿Cuál es el testimonio finalmente? Mi testimonio es que agradezco a Dios que estoy vivo para venir a contarle a ustedes y de lo que me había pasado. Y lo que quiero es que se haga justicia con este policía. Solo eso pido. Gracias, don Fidencio. Señor fiscal, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señora abogada, Gracias. muchas gracias. Un caso más de los muchos de esta justicia pronta, rápida y barata. Impresionante. A la vuelta al corte, el tema que le había adelantado. ¿Qué pasa con los derechos laborales de los fiscales en este país? A la vuelta al corte. A mí me preocupa fundamentalmente lo siguiente, que aquellos hombres y mujeres que administran justicia en este país no tengan garantías para hacer su trabajo, que no tengan estabilidad laboral, que no tengan una remuneración adecuada, que no tengan el soporte para tener una carrera judicial, que no estén blindados a cualquier tipo de presión política, económica, porque si esta gente que son fiscales, defensores públicos, jueces, camaristas, ministros de corte, no están blindados, no están protegidos, no tienen garantías, nosotros los ciudadanos de a pie, imagínense cómo estamos. Por eso yo estoy muy preocupado, porque la Corte Suprema de Justicia ha estado comportándose particularmente complicada la Corte en lo que hace a la confirmación de agentes fiscales, puntualmente. No hablo de los agentes fiscales que ya luego tenían problemas, que estaban en la mira del jurado o que genuinamente fueron descubiertos en cuestiones irregulares. Hablo de los fiscales que hacen bien su trabajo. A esos y todos no se les está confirmando. Doctor Ricardo Merlo, bienvenido, querido. ¿Cómo está? Buenas noches para vos y para toda la gran teleaudiencia. Estamos desde la Asociación de Agentes Fiscales del Paraguay siempre preocupados. En los últimos 6 meses no han sido confirmados 8 compañeros, de los cuales bastantes tenían juicios orales ganados, pero lo que ocurre es que la Corte hasta este momento no da los criterios para tomar la decisión. Es decir, aquella persona que está en concurso no sabe cuáles son los criterios que toma la Corte para tomar la decisión de elegir a uno o a otro en el proceso de confirmación que la terna la envía al Consejo de la Magistratura. Entiendo. Esto es grave. ¿Por qué? Por 2 motivos. El primero es que el saber por qué motivo sus representantes no son, porque somos representantes de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, no son confirmados, que se realice en una reunión secreta, previa, y después van y ya básicamente dan el voto, le resta de alguna forma transparencia a todo un proceso que es de vital importancia, porque este derecho a tener jueces, fiscales y defensores Camaristas. y camaristas, ¿verdad? Independientes e imparciales es un derecho del ciudadano. Claro, Y por lo tanto... es una garantía del ciudadano. Así mismo. Claro. Y cómo no basta con que pongamos leyes que digan eso, sino que tenemos que en la práctica generar procesos que aseguren eso. Y ahí es donde no tenemos esos procesos que aseguren de que la decisión no fundada, porque finalmente no dan ninguna fundamentación más que leer el currículum y un previo pacto en una reunión anterior, ni la persona que está concursando sabe qué le va a decir a la Corte. Es decir, te llevo yo, señores ministros de la Corte, acá
estos son mis juicios orales ganados, este es mi porcentaje de audiencia. No sabemos qué es lo que ellos toman como finalmente elemento para definir si confirman o no a un operador del sistema de justicia. Y como derecho bifronte, es decir, de la ciudadanía, de tener jueces imparciales e independientes, por otro lado, los procesos tienen que ser lo suficientemente transparentes, lo suficientemente previsibles para aquellos que están concursando y para la ciudadanía, como para que garanticen que un fiscal que ingresa al cargo ingrese sin ataduras, sin compromisos. Claro. Que no tenga que ir a hablar con un político, que no tenga, porque es cupo partidario, que no tenga que ir a hablar con el amigo, del tío, del primo, ¿verdad? Del gobernador, lo que Pudiera, sea. hasta, mira, te digo, hasta pudiera ser que la decisión tomada por la Corte en no confirmar esté correcta, pero queda en una nebulosa o con un manto gris cuando se hace en un secretismo. Porque eso es lo que hacen. Se reúnen, deciden y ya van con un voto hecho de acuerdo. Transmitir en vivo tiene una finalidad con la transparencia. Que la ciudadanía pueda ver el debate, observar qué es lo que pasa. Hoy ni la ciudadanía puede saber qué fundamenta sus votos, ni tampoco el que está concursando puede saber qué fue lo que le valió salir, no ser confirmado. Y a lo que voy es que por lo menos si hay algo que es tan grave, que no fue tomado por los sistemas formales, porque sabemos que el jurado de enjuiciamiento no lo destituyó, no tienen sanciones por parte de Inspectoría de la Corte, Superintendencia de la Corte, perdón, de Inspectoría General del Ministerio Público, que son los sistemas formales, legales y constitucionalmente establecidos. Bueno, ¿qué es lo que en paralelo a los sistemas formales definió que no se lo confirma? Claro, tiene que aclarar. O si no queda Así la mismo. duda que le quitaron por molestoso. Porque, Así insisto, en este caso fiscal, bueno, está bien, el jurado le investigó 1000 veces y de puro pedo nomás se salvó. Pero se sabe que es un fiscal que no está bien académicamente o que tiene un bajo rendimiento, tiene pocas condenas, Así. tiene juicios perdidos, tiene juicios trabados. Bueno, un fiscal que, digamos, ya fue observado por enriquecimiento ilícito y hay prueba, pero nunca pero no da garantía. Está bien que me diga eso la Corte, pero que de buena primera nomás me quite 8 fiscales, no me lo confirme. El mensaje para los fiscales que están ahí, si trabajando en representación nuestra, es: no importa lo que ustedes hagan, no importa si vos sos honesto, no importa si vos sos leal a la ley, leal a la institución, no importa si vos sos un excelente investigador, no importa si vos ponés plata de tu bolsillo para la camioneta, para el vehículo, para asistir a la persona o a la víctima del hecho que estás investigando. O sea, no importa eso. No importa, tenés que seguir teniendo padrino político. Este es el mensaje que está dando la Corte y a mí me preocupa, doctor. Nosotros le pedimos a la Corte Suprema de Justicia con la Asociación de Magistrados en una nota de que nos reciba, que nos poníamos a disposición para trabajar en generar esos indicadores y nos dijeron que no. Dijeron que nos iban a llamar a posteriori en plenario para darnos cuáles son los criterios y hasta hoy eso no sucedió. Mira, entendemos que cualquiera que llega en la terna puede salir dentro del proceso de confirmación. Entendemos que si la Corte está segura y cree que otra persona que no es el que concursa por su cargo tiene mejores capacidades, por supuesto que puede elegirlo, porque sería inconstitucional de que siempre fuera electo aquel que va por su cargo. Sí. Pero lo que nosotros queremos es un proceso que brinde transparencia, previsible, que yo sepa por qué me van a juzgar, qué van a tener en cuenta, fuera de los procesos formales de destitución o sancionatorios que tengamos legalmente establecidos. Acá tenemos un sistema paralelo que se decide en una audiencia previa, secreta, en la cual todos vienen de acuerdo para el voto, y vos, Héctor, no sabes si el que está entrando como fiscal o incluso más grave, el que se queda en el cargo confirmado está entrando comprometido y ya no tiene las manos libres si tuvieras un caso para trabajar libremente. A mí me preocupa que el agente fiscal no esté libre de trabajar con lo que tenga que trabajar.
Yo siempre me recuerdo lo que me dijo acá un juez, penal de garantías. Al aire me dijo, nosotros no tenemos garantías. ¿Ustedes sienten que tienen garantías de poder hacer su trabajo bien, Bueno, hoy sin estar expuesto a perder el laburo? siempre está, cualquier toma de decisión o cualquier actividad que hagamos puede ser cuestionada por los organismos y los sistemas de control, incluso por la Corte, como decía, o por la Fiscalía General. Lo que tenemos que tratar es que esos sistemas, y en eso estamos, de lograr que esos sistemas den garantías de que uno pueda hacer su trabajo con el único compromiso de hacer cumplir la ley y nada más. Pero no se da. Estamos viendo que los procesos van cambiando, o sea, en el jurado de enjuiciamiento hoy tenemos audiencias públicas, eso no se dio porque sí nomás, también tuvo que hablar con ellos y hubo una apertura dentro del jurado de enjuiciamiento, ¿verdad? Hoy estamos con el proceso de confirmación ante la Corte, queremos que también siga el mismo proceso de transparencia y esto tiene que llegar a cumplir con los estándares internacionales, sobre todo derechos humanos, y asegurar al ciudadano que va a tener un operador del sistema de justicia que va a trabajar con manos libres. Bueno, no sé cuántos minutitos tengo, si tengo todavía algún minutito, pero quiero hacerte una última pregunta que tiene que ver con respecto a lo que hablábamos con Galeano y con Riera en el primer bloque. El tema de la decisión de la Corte que le quita a los funcionarios públicos del padrón, que va a ser usado para la elección de los representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. En 30 segundos, un minuto, ¿cuál es la postura de ustedes? Nuestra postura es acorde a que es un derecho político fundamental y que tiene, esto se interpreta con el principio pro hominem. ¿Qué significa? Cuando vamos a asegurar, se trata de asegurar un derecho, tiene que ser una interpretación amplia. Cuando se trata de restringir un derecho, tiene que ser una interpretación restrictiva y tiene que estar la prohibición explícitamente prevista en la ley. En este momento, ¿qué sucede? Todos somos abogados, nos van a elegir y a nosotros se nos priva de ese derecho sin que esté expresamente prohibido. Doctor Ricardo Merlo, como siempre, el agradecimiento, querido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Me deja preocupado la primera parte del diálogo con el doctor Merlo. Ellos no tienen garantías. Imagínense, fiscales, señoras y señores, que investigan en nombre nuestro, que persiguen a los delincuentes en nombre nuestro, no tienen garantías. ¿Ustedes creen que nosotros sí la tenemos? Si ellos no la tienen, no sé, creo que no. Nos debe preocupar y mucho esta situación actual. Nos vemos el domingo que viene. Gracias, como siempre, de acompañar a Causa Justa. Chao.